Y aquí vamos, damas y caballeros, 18.128 en vivo en esta hermosa arena aquí en Raleigh, Carolina del Norte. El siguiente combate es uno de mesas, escaleras y sillas por los campeonatos en pareja de WWE. Entrando al ring con un peso combinado de 462 libras, son los campeones en pareja de WWE, Christian y Edge. Aquí no hay conteos de 3, ni conteos fuera, ni rendiciones. La única manera de ganar el combate es ascendiendo una escalera y tomando los títulos que cuelgan sobre el ring. ¡Cabalga! Con un peso combinado de 556 libras, son Devon, Bubba Ray, los Dudley Boys. Los Dudley Boys, maestros cuando se trata de combates de mesas. Y aquí hay mucho más envuelto, pero la verdad es que lo son. Y no se podrán parar sobre una mesa para tomar los títulos, pero las escaleras son las mejores amigas de todos esta noche. Cualquier cosa puede y va a pasar. Mesas, escaleras y sillas son todas herramientas legales. Olvídense de conteos dentro, fuera, olvídense de rendiciones y descalificaciones. Wow. Y olvídate también de la presentación de los Hardy Boys. Aquí vamos, esto comienza bien con todos los hombres disparando. Y los Hardy Boys son de aquí, de cerquita, son de Cameron, Carolina del Norte. Pero esto es a puño limpio y no hay tiempo ni para presentarlos. Amigos, olvídate. este SummerSlam se va a poner ahora más caliente. Y aquí vamos. Vean la silla. Directamente a la cabeza de Bubba. Vean. ¡Wow! ¡Oh, taburete! Nuevamente lo conecta. ¡Qué buena combinación de los Hardy Boys! Y usando la silla para que el ataque sea aún más fuerte. También metió la cuchara en este momento Edge, Christian a la esquina con Devon. Buena combinación de ambos canadienses. Vienen por más. Cuidado con el maestro de los Él conchertos. tenía una idea, pero si se la ponen mejor. ¡Oh! ¡Qué bonito taburete! ¡Oh! Y a la silla metálica, pobre Devon. Viene y Baba recibe. También está recibiendo en la otra esquina Matt Hardy. Wow. Pero lo va a dejar sin aire aquí. Cuerpos por todas partes. Ok. Juguetes por todas partes, si se le puede llamar así. De esto se trata, Jerry. Claro, Primera escalera. La primera escalera diciendo presente. Pero una cosa es usarla para ascender y otra cosa es poner en peligro de esta manera. ¡No! ¡Ay! Se escapa del camino. Bubba Ray Dudley. Y le lanza la escalera a Edge. ¿Cómo pudo ver Baba lo que estaba pasando? Tremenda DDT explosiva para Christian. ¿Cómo pudo ver Baba que venía Edge? Y mira, la verdad es que aquí está el público diciendo queremos mesa, pero la escalera es el instrumento útil. Y, al menos en este momento, pero mira. ¡Oh, pobre! ¡Baba! Impacto doble de los Hardy Boys. Y hasta le cae la escalera encima, por favor. Amigos, esto va a ser rápido y brutal. Obviamente el objetivo es incapacitar a tus oponentes hasta el punto en que tengas el tiempo de poner una escalera y ascender para tomar los títulos. Y así es, parece que lo están logrando en este momento los Hardy Boys. Espera, que por un lado está Jeff Hardy, pero por el otro lado está Devon Dudley. Cuidado. Y hay otra ecuación que vuelve a sumar. ¡Oh! Sí! Es Edge. Se los lleva a ambos. Hombres de equipos contrarios. Es el momento en que Christian puede haber visto la luz verde. Retorciéndose de dolor, Devon Dudley. Aparentemente completamente caído Jeff Hardy. Mira Y ahora Christian. ascendiendo, de eso se trata. Buscando la luz verde que le está dando la señal de pasa. Ahí va Baba también. Con malas intenciones para Christian. ¿Qué demonios? No. ¡Oh! Y la Nelson completa. ¿Y de qué manera lo lanza desde lo más alto de la azotea a lo más profundo del sótano? Pobre Coxis. Y apenas se puede mantener en pie en las escaleras cayendo. Y ahora vamos a ver si es posible que Matt Hardy saque provecho de esta situación. Mira qué brutal fue eso. Amigos, no olviden que estos tres equipos se sienten como peces en el agua cuando se trata de mesas, escaleras y sillas. Pero tengo el presentimiento de que los Hardy Boys, a nivel extremo, pueden ponerle sobre marcha al vehículo. Ahí va. Pero espera, no. Iba, Dios mío, ¿dónde cayó? Y también Matt se castiga, los dos se castigan. El árbitro muy pendiente de lo que Fue está la pasando. caída lo que pasó, un rebote de la escalera. Wow. Pobre nuca, por favor. Todo es legal.
Mira esto. Jeff está arriba, pero enfócate en Matt abajo. ¡Ah! Dios! Esta toma es más horrible. Me lo dejó ver más claramente. Desde mi posición no lo veía Un así. tipo latigazo con la escalera, completamente horrible. ¡Cuidado! ¡Oh! El concierto no se produce a la manera de Edge Christian. Buena escalera de Bama. Impacto también para Jeff, que cae adolorido en el esquinero. Y de eso se trata, tienes que usar la escalera como arma. E igual, alguien va a necesitar una escalera como de 25 pies aquí para poder llegar realmente a esos títulos. ¿Qué va a hacer Bama? ¿Qué va a hacer Bama? ¿Qué va a hacer Bama? Porque Divo movió la escalera. Se suponía que la dejara en el medio para ascender y tomar los títulos. No sé, algo se está tramando. ¡Ay, no va a ser bueno para Edge! ¡Oh, what Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, pobre! En el mero medio con topetazo, cabeza abajo. Dilo, Bama, dilo. ¡Devon! ¿Qué? ¡Busca la mesa! Las mesas de la Villa Dudley. Y esas se proliferan debajo del ring. Ahí nacen, ahí crecen, ahí se reproducen. ¡Oh! La que sea, Divo, la que sea. Igual quien busca encuentre. Mira cómo está sepultando bajo escaleras a Jeff Hardy aquí. Bubba Ray Dudley. Bueno, amigos, con la mesa no van a lograr alcanzar los títulos. Así que la idea tiene que ser otra. Otro tipo de banquete. Igual, aquí está la mesa. Si se trata de destruir los Dios Dudley mío. Boys, saben exactamente cómo hacer eso. Mira tantos instrumentos de tortura, porque así hay que llamarlos a este punto dentro del cuadrilátero. Y ahora, Mira. ¡Uy! 3D, pobre. Ese no regresa al combate. Creo que Edge y Christian ya no tienen posibilidades aquí, amigos. Y espera, ¿qué más están buscando hacer estos dos? Claro, todo el daño de las mesas puede ser muy útil para debilitar a tus oponentes, pero la única manera de ganar, repetimos, es subiendo la escalera. Y de verdad, no hay manera en que Christian ¿Qué vas regrese a eso. hacer, No hay Baba? manera. ¿Qué? Hay dos mesas puestas ahí. No sé qué van a hacer. Algo están edificando ellos. Está poniendo una más Bubba Ray, buscando Ay, Dios otra mío. Devon. Pero hay que tener mucho ingenio para no decir otra cosa. ¿Y Bueno, por qué no se preocupan de los títulos? Son sin duda malas intenciones, pero en el contexto creo que son válidas, ¿no? Ándale. Ay, Dios mío. ¿Y lo ves? Baba diciendo, muy bien, Devon. Muy bien, Bueno. como disfrutándose esto. Yo no sé, como arquitectos pasaron la prueba, pero yo no sé si esa sea la prueba más interesante que ellos necesitan pasar. Si el combate es por los títulos y los títulos están allá arriba. Pero le va a arrancar hasta el pelo aquí a Jeff. ¡Oh, por la espalda! Puñetazo a la espalda, ha regresado Edge. ¿Y de qué manera impacta los cráneos de ambos hombres? El giro del destino. El giro del destino para Edge. Matt Hardy. Dando instrucciones a su hermano. Y Estás desde demasiado allá, lejos. en este momento, esto no se trata de los títulos. Estás demasiado En este lejos. momento, No, se no. trata de sembrar más caos. Te dije lo de extremos. ¡Oh, super machetazo, guillotinazo! Te dije que eran extremos. ¿Qué Sí, agarra que eso se tambalea. Vean a Jeff. 0 contra 0. Super machetazo también. Guillotinazo. Bueno, Christian quedó destruido. Ahora Edge quedó destruido. Ya ahora sí que no hay aspiraciones para ellos. Completamente brutal. Mira la manera en que vuela por encima de la salto escalera. de Parece rana. Vean esto. gigantesco machetazo. Mira eso, mira. El salto de rana con machetazo. Es impresionante. Le dije que eran los reyes de lo extremo. Anda, y ahora emparedado de Edge. Christian terminó destrozando mesa al estilo Dudley Boys. Christian, Y ahora Christian. Christian está tomando oh. posición en el Y esquinero. Christian, yo pensé que no regresaba a eso. Se dio cuenta Matt, finalmente. Oh, Y afuera hay acción, ¿viste? no, su propio compañero de equipo Dios se lo mío, lanza qué encima. plancha. No solamente se golpea a él, sino que mentalmente tiene que ser mucho más horrible para él porque está aplastando a su compañero, a su hermano de la vida. Lo usaron como arma en contra de su propio compañero de equipo. Y aquí siguen cayendo cuerpos por todas partes. Otra escalera diciendo presente. Y esta es alta de verdad. Pero mira, fuera del cuadrilátero. Como te digo, no se trata de buscar los títulos. Tienes
que incapacitar a tus oponentes lo suficiente como para poder ascender hacia los títulos. Mira. Así que esta es la solución ¿Qué vas a de hacer? Jeff Hardy. No, ¿Qué no, demonios? no, ¡Está en el no, último no, escalón! no, ¡En el Dios último mío. escalón! Dios mío, no lo hagas. Es demasiado ¡Y se alto. lanza! ¡Oh, Dios mío! El cisne sentó un bombazo, pero no había nadie en casa. Encontró la casa vacía. Creo ¿Qué hizo? que es imposible que los Hardy Boys puedan salir de aquí titulares después de lo que le acaba de pasar a Jeff, pero igual, mira, Mira esta escalera. Mats 20 está pies. preparando la escalera. Bueno, amigos, creo que mientras los demás se destruyen entre ellos, parte de los Hardy Boys, claro, va a hacer lo que tiene que hacer, lo más correcto. Subir la escalera. ¿Escuchaste eso? ¿Escucharon eso en casa? Sólido. Ya, Bueno. Matt se sentía muy cerca del cielo y lo quieren Mira, bajar, mira. pero directo al infierno. Cuidado. Oh, eso fue. Creo que fue un piquete a los ojos. Todo es válido, amigos. Edge y Christian están aquí. ¡Oh! ¡Oh, el primero en caer con un rompecaras horripilante! Y también del otro lado caen sobre las cuerdas. Por un lado, por el otro, Y entonces ahora hay camino despejado y no hay nadie para subir. La escalera en mero centro del cuadrilátero y nadie capacitado para ascender la misma. ¿O será que sí? ¿Será que sí? Yo pensaba que Edge y Christian estaban listos para retener porque ambos estaban arriba. Pero no ese es el caso. Baba, con camino despejado, no hay nadie que pueda impedírselo. Tendremos nuevos campeones en pareja en WWE. A mí me da vértigo de mirarlo, pero por ahí va ascendiendo. ¿Cómo se mueve esa escalera? Por favor. No. Las mesas que edificaron. Las mesas que edificaron, amigos. Acaba de reventar las mesas que él mismo ayudó a edificar. Baba Ray Sabi atravesando 4 mesas en su caída. ¡Dios mío! Ahora sí que no regresa. Estaba casi en el último escalón. Mira para allá arriba. ¡Qué imagen Y las mesas espantosa! fuera del cuadrilátero, por favor. Y pensar que esto mismo lo edificó él, pensar que esto fue su propia idea, pensar que le dijo a Demon, busca las mesas. Y ahora mira, Parece que van a Edge. tener finalmente, sí. tratando de colocar la escalera en su punto Ya. estratégico. Ya, para Christian por retener. un lado, Edge por el otro. Mira, se repite la historia. Hace unos segundos había más visitas, ahora están solos. Oye, de Es alguna exactamente forma, como lo quieren ellos. de alguna manera, los más que se quejan en toda la industria, Edge y Christian, parece que van a retener los campeonatos. Y esto es legal. Segundo, Esto es legal, es un Lita, segundo, todo lo que sube tiene que bajar. ¡Qué forma de caer sobre la cuerda superior para lastimarse donde no debían! Lita aclarando cuentas aquí ahora mismo. La chica extrema está abriendo camino para los Hardy Boys. Y se los dice, vamos, levántense de una vez. ¡Vamos! Bueno, el primero en ponerse en pie es justamente Matt Hardy. Lita les acaba de abrir un camino precioso. Precioso, cuando ya no existían ellos en el combate. Esto iba a ser ya de Edge Christian. Y Ahí ahí está, punto culminante de eso. Es el momento del ascenso Pero mira final. por el otro lado, mira por el otro lado. Mira, le puso la mano encima. Ambas mesas han sucumbido con el cuerpo de Matt Hardy que cayó desde lo más alto, como 20 pies de altura. Lita llegó en el momento apropiado para salvarlos de lo que parecía una derrota inevitable. Y ahora esto vuelve. ¿Por qué? ¿Qué demonios? Una ¿Qué lanza para demonios acaba de Lita. hacer él? Y el impacto de la cabeza de Lita contra la escalera metálica. Amigos, no podemos aplaudir esto, pero se trata de los títulos en pareja. Se trata de que Lita también intervino. Y mira. Mira ese tiro de cámara. ¿Viste? Le puso la mano encima. por dos. ¿Cómo me hacen esto? Yo voy a tener pesadillas para el resto de mi vida. Aparatosa caída. Y este momento es, Por favor, no solo la lanza, el golpe contra la escalera, también para colmo. ¡Qué demonios! Bueno, y mientras tanto, en la Villa Dudley siguen celebrando porque me parece que tendremos nuevos campeones. Y aunque Baba no regresa por romper las 4 mesas, Demon está aquí, pero también está Jeff Hardy. Está cerca.
Y los campeones no existen. O sea, tendremos nuevos campeones, punto en boca. Y están aquí lanzando derechas, tanto Devon como, como Jeff, pero, los tienen. Bueno, ¿qué tienen? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué listo ha sido Ándale. este! Hay estrategias y hay estrategias. No creo que se puedan quedar en mucho tiempo. ¡Oh! ¡Colgando ahí Quedaron arriba! como piñatas ¡A patada el limpia! sí. Tratando de tomar el título Mira, le van a todavía. dar a la Aquí, piñata. Jeff Le van a Hardy, dar a pero la piñata, ¡oh! justamente. ¡oh! Ha caído ¡oh! también Jeff Hardy. Edge y Christian nuevamente mostrando por qué son los campeones. El camino despejado para ellos, para retener en este SummerSlam inolvidable. Sí, mira la otra ahora. muy chiquita, búscame la Claro, grande, chico, claro, búscame sí, la sí, sí. grande. Ken, no hay otra manera. Y de esta manera, Mira, amigos, están girando los títulos ahí arriba luego de lo que hicieron esos va a dos. ser más difícil agarrarlos ahora. Ahí lo tienen. Cada uno el suyo. Y logran retener sus campeonatos en pareja. ¡Wow! Los ganadores y todavía campeones en pareja de WWE. Christian y Edge. Amigos, este SummerSlam pasará a la historia, pero esta triple amenaza por equipos ha marcado el curso de la lucha por equipos para siempre. ¿Qué equipos? ¿Qué contienda? ¿Qué SummerSlam? A recoger lo que quede de ellos. Los campeones siguen reinando. ¡Cuánto destroce! ¡Por favor! ¡Mira para allá!